¿Qué pasa, gente? Bueno, pues por fin estamos aquí en el pantano, primera salida de carpas a mosca. Vamos a ver qué tal se da. Tenía muchas ganas. Bueno, hemos intentado rellenar ese parón de pesca pues con montajes, ¿no? Muy sencillos, como intento siempre hacer para vosotros, para que os podáis iniciar en esto, que es de lo que se trata en el canal. Bueno, el pantano está hoy muy plano, con bastante agua, no tanto como el año pasado, pero tiene bastante agua. Me he traído la Redington, la línea 7, y voy a montar una killer, una mosquita de estas de colita roja, pequeñita, muy pequeñita, ya que no veo mucha vegetación, por lo que he podido observar. Y bueno, pues la verdad que pinta bastante bien. He visto así algún movimiento de algún pez en la orilla. Y bueno, vamos a ir despacito, vamos a ir muy despacito, vadeando el pantano y a ver qué nos encontramos. Si veo que hay actividad, os puedo explicar pues técnicas o como presentación, que alguna vez me habéis comentado algún vídeo, bueno, pues iremos haciendo algo de contenido de esto. Bueno, vamos a ver qué tal se da y bueno, con muchas ganas, vamos a empezar, chicos. Carrete Scientific Angel 6-7. Bueno, vamos a ver qué tal. Y la línea es como el vídeo que os enseñé, con pegatanza, para que veáis cómo funciona. Lo vamos a poner hoy a prueba. Y nada, iremos muy despacito a ver qué tal. Parece que ha bajado recientemente el pantano, así que bueno, vamos a ver. El año pasado estaba en esta altura, así que vamos a ver qué nos encontramos. Nuestra idea es llevar la luz hacia allá. Vamos a mojar la mosca. Vale, que es muy despacito, que es lo que queremos, porque hay vegetación. Como veis, hay muchos palitos y hay alga, entonces tienen que ser moscas poco lastradas, pequeñitas, ¿vale? Para que no estemos enganchando constantemente, como esta mosquita. Y vamos a hacer presentaciones pasadas y colocarla, para que no golpee, porque si no van a ser rechazos constantemente. Vamos a llevar, como vamos a vadear, pues unos 3-4 metros de línea y vamos a ir relativamente despacio. Muy despacio. Ahí veo una que viene hacia nosotros. La lanzo pasada y se la voy a colocar. Ahí. Parece que va. La tenemos. Bueno, primera picadita del año. No parece mala. ¿Veis? Estamos trabajando con el bajo de pegatanza. Tiene muy buena resistencia. No es ningún pez, pero bueno, un grande. Pero bueno, es una alegría capturar la primera carpa. Ha sido el segundo lance, ya que la primera no la hemos podido coger. No tienen mucha fuerza, o sea, está fuerte, pero no exagerado, ya que el agua está algo fría. Vamos a trabajarla despacio. Tenemos prisa. Nos vamos a llevar a la orilla, así la vemos bien. Hoy venimos a disfrutar, tranquilos, es el primer día. Como veis, el bajo de pegatanza funciona perfectamente, los envites, y no tiene nudos. Como os dije, en invierno nos podemos preparar unos cuantos y podemos pescar sin ningún problema con ellos. Así que os animo a que lo hagáis. Ahí tenéis el vídeo en el canal. Vamos a sacar el pez despacito, sin forzar. Y le vemos. No es un gran pez, pero bueno, siempre da ilusión la primera captura. Viene del hocico, esperemos que no se suelte. Vamos a ir despacito. Vamos a arrastrar aquí hasta que toque.
Vale, ya ahí la tenemos. Bueno, pues aquí la tenemos, la primera carpita. Bueno, pues ni tan mal, la verdad. No es un monstruo, pero muy divertida. Aquí la tenéis a la chica. La voy a coger y nada, que la presento. Bueno, mi gente, pues aquí la tenemos. Ahí va. Está muy viva. Ya, no es un pez enorme, pero la primera del 2026. La verdad que tenía muchas ganas de venir. Y están un poco frías, pero tienen actividad de comer. Así que bueno, vamos a soltarla, que es lo más importante, y a seguir disfrutando de estos peces. Aquí coges un poquito de agua. Adiós, preciosa. Por ahí se va. Como habéis visto, hay que lanzárselo pasado y colocárselo, ya que si se lo ponemos por delante, la mosca va a caer más rápido, que cuando quiera interceptar la carpa, pues ya va a estar en el fondo, que hay algas y hay vegetación, y no la va a localizar nuestra carpa. Siempre la lanzamos, la movemos en superficie y la dejamos caer pues lo más cercana a su hocico. Hay que calcular la caída, pero bueno, eso con práctica se consigue. Bueno, lo importante es ir viendo peces. Una pena, porque ahí había 2 o 3 peces buenos. Pero aquí viene una muy buena, la vamos a lanzar paralelo y se la colocamos. Ahí se la he colocado, va corriendo y la ha cogido. Y la clavamos. Muy buen pez este, muy buen pez. Este es muy buen pez. Vamos a intentar. Muy buena pinta este pez. No sabría decir el peso, pero no sé, creo que 3 kilos podría tener sin problema. Este ya nos da más pelea. Sí, ha comido muy bien. En cuanto ha visto la mosca, ha acelerado. ¡Ah! Se nos ha soltado. Bueno, suele pasar. Una pena porque era un buen pez. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues una pena, un pez muy bueno. Calculo yo seguramente por encima de los 3 kilos. Bueno, nada más que le coloca la mosca, ha acelerado y se ha parado. Y es cuando es el momento en el que hay que clavar, dar un par de segundos. Y bueno, pues se ha soltado, suele pasar. Muchas veces al clavar se le sale la boca y se clava en el hocico y se pierden peces. Pero bueno, hemos tenido aquí una que hemos capturado, 2 o 3 que hemos podido lanzar y acabamos de empezar. Creo que he hecho 20 metros, o sea que esto tiene muy buena pinta. Así que vamos a seguir y nada, y os voy presentando los peces y a ver si os puedo enseñar un poquito de técnica, ¿vale? Venga, pues seguimos. Como veis, son casi a punta de caña, vienen en dirección nuestra. Entonces lo importante es la colocación. Siempre se la paso o cruzada y si viene el pez en esta dirección, se la lanzo así y la cruzo, porque si se la echo por encima, hay veces que las puede golpear con la línea o con el hilo, entonces es mejor siempre cruzarla. Cuando se riza un poquito, bueno, se puede hacer ese tipo de lanzamiento, pero siempre aconsejo cruzarla y colocarla con la caña. Vamos a ver si nos da otra oportunidad y os lo puedo demostrar. Bueno, pues estamos con la ninfita esta de colita de ratón, que llamo yo. Y la verdad es que las carpas se están empezando a emparejar. Estamos en abril, mediados, y están empezando a hacer grupos para reproducción. O sea que la verdad es que no tienen mucho interés en comer. Si hemos clavado un par de ellas, hemos conseguido sacar una. Hay peces de buen tamaño. Entonces voy a cambiar a la pelusa, un tamaño pequeño. Pues como es tan pequeñita, nos va a facilitar pues eso, una cosa más útil en el agua. Vamos a preparar, a ver qué tenemos por aquí. Un tamaño pequeñito, algo que no sea muy grande. Estas que son en chenil, es un tamaño bastante curioso. Aquí la tenéis, pequeñita. La podría poner un poquito más pequeña, pero de momento voy a intentar esta, y si veo que sigue habiendo rechaces, bajamos de número. Aquí tenéis las cajas. Ahora no es momento para mopas grandes, o la San Juan tampoco es un color ahora, más tipo para verano el gusano este. Entonces bueno, pues todo este estilo de moscas nos podría valer. Como el agua está turbia, la voy a poner negra la pelusa, porque la voy a ver mejor a la hora de la colocación.
Podría poner también la Bully Booger negra, pero bueno, vamos a empezar con la pelusa, que creo que nos va a ser más efectiva. Vamos a cortar. He acortado el bajo, lo llevaba de unos 10 pies y lo habré dejado pues en unos 8 pies y medio, 9 pies. Vamos a ver, estaba aquí. Aquí, como veis, pues hay moscas grandes, mopas. Las tengo con la trenzada que hemos hecho. Ahora no es el momento para ello. Aquí las podéis ver. Suele ser más cuando hay verano y hay mucha más actitud. Ahora hay que poner cosas mucho más pequeñitas y delicadas. La Bully Booger, color negro. En mi canal la tengo con la colita naranja, pero negro ahora es muy buena. La voy a dejar fuera en un imán que tengo aquí para poder utilizarla luego, que seguramente nos va a ir muy bien. Pero es una mosca que atrae muchos peces. Yo llegué a sacar hasta black bass con ella, o sea que la verdad es que es un pez bastante bueno, o sea una imitación bastante buena y da buenas capturas. Estoy viendo buenos peces porque claro, los primeros son los que se suelen orillar, son los grandes, ya que tienen menos sensibilidad al frío y se emparejan antes. Luego las pequeñas es cuando preparan la fiesta y se ponen las orillas a tope, que por lo que estoy viendo, yo creo que en un par de semanas, si se mantiene el tiempo, puede darse. Aquí la tenemos, la pelusa. Ahí está en el canal, la mejor ninfa. Bueno, yo pesco el 90% de veces con ella. En verano, por ejemplo, cuando hay más actividad, pues pongo las mopas, las imitaciones de cangrejos, que vamos a pescar con ellos. Vamos a poner a prueba todos los montajes que hemos hecho este invierno, para que veáis que son efectivos, que no es montaje para que queden bonitas en las fotos y tal, sino que son moscas efectivas. Así que vámonos al agua y seguimos a ver si tenemos suerte. Voy a intentar colocar la misma boca. Ahora. Bueno, vamos a ver si la conseguimos sacar. No muy grande, pero bueno, según está el tema. Está peleona, está peleona. Voy a forzar mucho, que no la quiero perder. Bueno, aquí la tenemos, fijaos, de los ciquillos, imaginaos cómo comen.
otra picadita. La verdad que están muy difíciles. Al final con la pelusa, lanzando, insistiendo mucho. Te la voy a enseñar. A ver si está aquí que se deja. Una carpa muy bonita. Muy bonita. La verdad que no es ningún monstruo, pero bueno, está el día durísimo. Con la pelusa en playas, lanzando mucho. Bueno, lo hemos conseguido. Vamos a soltarle y seguimos. Venía de los piquillos, imaginaos cómo está comiendo además los peces estos. Vamos al agua con ella. Bueno, la verdad que el tamaño es muy importante. Adiós, bonita. Pues la verdad mejor de lo que pensaba que era más pequeña. Y la verdad que bueno, por como está el día, bastante bien. Así que bueno, vamos a seguir, que está duro, pero bueno, yo creo que 8 o 10 pececitos conseguiremos sacar. Vamos a ver luego cómo termina el día. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se ha quedado ahí flipada. Viene del hocico por fuera, igual. Viene de nada. Viene por fuera, no lo he visto yo. Bueno, vamos a seguir intentando. Ha comido súper lento y ni se ha enterado cuando la he clavado. Se hace una idea de cómo está el tema. Que es algo súper pequeñito, bueno, por lo menos ha reaccionado. Este se ha comido muy lento también. Ya podemos sacar esta. Es pequeñita. Ni pelea han dado. Ni pelea. No es mala, pero ni peleada. Vamos a ver si la cojo. Y te lo enseño. Bueno, viene de la punta. Aquí la tenéis. Están comiendo súper mal. Bueno, vamos a echarla al agua muy despacio. Venga, corre. Están horribles, ¿sabes? Nada, se ha doblado. Viene una.
se ha visto. Y a ver esto. Vamos a enganchar la rama. Me cago en 10. Venía comiendo. Bueno. Despacio. Voy a mirar, chicos, si es que están aquí en los pies. Que me dices que ha comido mis pies. Esto es increíble, chavales. Ha comido mis propios pies. Es increíble. Pues casi las piso y come. Vaya picada. Está claro que tiene que ser la micropelusa. No me lo estamos cabrón. Y no parecía mala encima. No, ningún monstruo. Parecía más grande en el agua. De los hocicos, que vienen todas de los hocicos. Vienen comiendo fatal. A ver si la arrastramos. Vamos a arrastrarla. Acabamos de sacar la cuarta. Pues están durísimas. He tenido que poner al final la micropelusa. Es un anzuelo muy chiquitito, ahora lo voy a enseñar. Y es todo eso, estoy poniendo en la boca y absorben, ni se desplazan ni nada. Bueno, cuarto pez, hemos perdido encima mis pies, que lo clavaban mis pies, ya estaban pisadas. Así que bueno, no es ningún pez grande, ni de récord ni nada, pero bueno, que está el día durísimo y cada pez cuenta, así que os lo voy a enseñar. Mirad cómo vienen todas del hociquito, del hociquillo. Como la micropelusa viene de verde hasta arriba. Y es que están ahí paradas, les falta actividad. Bueno, un pececito más, yo súper contento. Vamos a soltarla. Mirad cómo está, es complicadísimo pescar. La vamos a soltar ahí. Y allí se nos va. Bueno, lo dicho, no te permiten hacer un lance porque está muy plato y están muy paradas, así que estoy a punta de caña, hago un lance de ballesta y es como estoy consiguiendo peces. Así que voy a seguir, queda una reculita aquí, voy muy lento, se ve algún movimiento por la orilla, a ver si podemos conseguir alguna más. Venga, vamos al lío. Ha hecho así y se ha ido hacia atrás. Pensaba que me iba con esto, tío. Bueno. Siempre imagínate. Es que la ha comido súper lenta. A ver si lo conseguimos sacar. No parecía malo, desde el agua parecía que tiene una buena anchura. Es que no pelean nada. No pelean nada. Están todavía muy fríos. Sí es un buen pez, sí es un buen pez. Bueno, este pez en un par de 2-3 semanas hubiese sacado aquí seguramente. No es malo.
Muy buen pez. Ya tiene una anchura muy buena. Es un pez bastante majo. Con la micropelusa. Pero quiero que veáis de dónde viene. Del mismo hocico. O sea, se ha desplazado muy poquito para comerla. Es un pez ya muy majo. Es muy buen porte. Lo tenéis. Este os lo voy a dedicar a vosotros, a todos mis seguidores, que sois los que me dais fuerza para hacer este tipo de vídeos. Y bueno, pues mira, hoy es un día de técnica de punta de caña, a los zapáticos nos están comiendo y hay que meterla en el mismo hocico. No pensaba que fuera a comer, he visto la cola y eso parece buen pez, así que muy contento. Yo creo que estará ya un pez, está muy gordo. Creo que puede andar entre 3 y 4 kilos seguro. Muy bonita, muy bonita. Unos peces preciosos. Y nada, a disfrutar de ellos. Primer día está siendo duro, este es el quinto. Y bueno, vamos a devolverlo, que sigan criando, que está empezando además a bajar. Vamos a poner al agua. Aquí lo tenemos. Un pez precioso. Vamos a oxigenar un poco. Y ahí se va. Se desplaza un poco. Ahora podría ser que sí. Pues sí. Ahora sí se ha desplazado bien. Bien, bien. Nada, una carpa pequeña. Haría la sexta, si la sacamos. Esta sí se ha desplazado. Me parecía al principio. Y a lo mejor también, pero ha fallado. Y se le ha vuelto a colocar y sí se ha desplazado por ella. Hacerla pequeña. Esta está peleona. Pequeña pero peleona. Igual del hocico, es que vienen todas igual. Todas del hocico. Bueno, pues aquí la tenéis, mirad, del hociquito. Nada, ropa pequeñita. Bueno, muy divertida. No sé si se están animando o es que hemos dado con la mosca. Así que bueno, muy despacito, pero van empezando a salir peces. Venga, vamos a soltarla. Hasta luego, bonita, y gracias. Esta parece buena, pero está muy tomada. Vamos a ver si la quiere. Que es una mosca muy pequeña.
parece mala tampoco. Vamos a forzar un poquito. Muy buen pez también. Bueno, pues aquí la tenemos. No es un pez enorme, pero bueno, estaba comiendo ahí en el fondo. Y entonces en estos momentos es cuando hay que tener paciencia y coger y cambiar la mosca. Estaba con la micropelusa, pero claro, no la ven porque está lleno de lodo. Entonces he puesto la colita de ratón en tamaño pequeñito y le estaba echando y en un momento he visto que se movía, le he vuelto a echar y se iba por ella. Así que nada, un pez muy bonito. Creo que hace el número 6, 7, no sé. La verdad es que bueno, pues va mejorando el día, están muy difíciles, pero bueno, otro pececito. Vamos a soltarla. Adiós, señorita. Bueno, pues ya vamos por concluida la jornadita de pesca, el primer día, primer contacto con las carpas. La verdad que ha sido una pasada porque tenía muchas ganas. Muchos peces hay, la verdad que todavía se nota que tiene que calentar un poquito y coger un poquito más de actividad a los peces. Voy a hacer un resumen más o menos de lo que ha sido el día. Hemos empezado con un bajo de unos 10 pies, me he traído la Crux del 7 con una línea 7 y un bajo de unos 10 pies más o menos. Mi intención es hacer lances largos en un 0,25 porque me supone que iba a haber bastante vegetación. Al final ya he visto que, bueno, hay vegetación, pero son ramas de estas finitas, de esas que están medio secas y se tranchan con la mano, no ofrecen ninguna resistencia en la línea, ¿no? Y entonces, bueno, he clavado la primera carpa, la verdad que muy bien, pensaba que iba a estar mucho más activo al final del día. Y bueno, pues he ido cambiando, luego he puesto una Polybooger y veía que no tenía respuesta, los peces los veía como un poco apáticos. Así que decidí bajar a un 0,20 y entonces monté la pelusa. La pelusa la suelo montar yo en un número 8. Y he tenido alguna captura, pero seguía viendo los peces bastante reticentes. Entonces he decidido montar una pelusa con unos pequeños brillos del microlens de Semperfly, unos brillitos rojos, por darle un toquecito y bajar el tamaño. Entonces, para que la detectara mejor en esos brillitos, pero en un tamaño mucho más discreto. Al final he hecho bien en bajar a un 20 y en poner esa mosca porque es la que al final me ha dado la gran mayoría de los peces. Y bueno, básicamente no se podía lanzar, era a punta de caña, perdón. Algún lance de ballesta, había que colocarse en la boca, básicamente hacían así y ya está. Muchas veces la han absorbido y la han escupido a la vez. Y cuando iba a clavar, nada, no he podido clavarlas, lo escupía. Básicamente ha sido eso. Cuando he llegado a un fondo de una recula, había una valla y he visto que había 3 carpas o así comiendo en el fondo. Entonces he decidido cambiar. En esos momentos hay que pararse, no hacer ruido, la carpa está ahí comiendo y hay que tener la sangre fría de parar, sacar una mosca con un poquito más de lastre, que es lo que me hacía falta. Y la he cambiado en un momento, la he echado un par de veces, a una no quería, le he echado a otra, se ha movido, pensaba que iba por ella pero no, y cuando le he vuelto a echar se ha girado e he ido a comerla. Un pez muy bonito, sobre todo espero que quede eso de que la pesca mosca al final venimos a disfrutar de esto y hay que ir analizando cada lance y tal. Yo pensaba que iba todo muy bien y luego mira, tengo que reducir y todo, he tenido que hacer ajustes. Allí pues ha sido un ajuste más, he parado, he montado la mosca que necesitaba ese pez y se la he puesto y la he clavado. Luego he seguido pescando con ella y en cuanto he visto que había ya más playas he vuelto a poner la pelusa, la normal, no la pequeña. Y nada, luego he tenido alguna picada más, creo que hemos sacado unos 7 peces en los que se te escapan, en los que vas a tirar a clavar y los fallas. Bueno, pues al final ha estado el día bastante entretenido. Un buen comienzo, esto solo pudiera mejor, la verdad que tenía muchísimas ganas. Os voy a enseñar la mosca al final con la que he estado. Bueno, esta es una de las cajas que utilizo yo. Son moscas pequeñas, aquí están la San Juan,
Este montaje está en mi canal, es una mosca muy buena, pero tiene que haber un poquito más de actividad. Hay bully boogers y bueno, estas son las pelusas, pero la que ha dado el lo de pecho ha sido esta. Es la pelusa, como digo, un color negro con unos brillitos rojos. Os le haré una fotito para que sea mejor, porque creo que no se vea muy bien. La dejaré por aquí abajo para que la veáis. Y bueno, mismo montaje. Anzuelo creo que es un 12, me parece. Y yo normalmente la monto en un 8, en la grande. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Seguiremos haciendo algún montaje por ahí, pero bueno, lo más seguro ya empecemos a dedicarnos a venir todos los días de semana al campo. Empezaremos a hacer vídeos de pesca, iremos a por las grandes carpas, intentaremos hacer récord de capturas, ¿no? Mi récord de capturas creo que está en 69 carpas en un día de pesca, entonces este año quiero batir ese récord, me lo he propuesto. Y intentaré sacar una carpa por encima de 14 kilos. Esos son mis 2 metas que tengo, sin estrés ninguno, o sea, lo que quiero conseguir, pero veremos cómo se da. Quiero daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo nuevos, a todos los que os mantenéis fieles al canal, todos los que preguntáis, Iván, ¿cómo montas esto? ¿Dónde encuentras este material? ¿Cómo aplicas esta técnica? Bueno, en este vídeo no sé si verá muy bien, intento explicar algo, espero que salga bien. Y como siempre os digo, preguntadme cualquier cosa, si tenéis alguna duda. La pesca mosca al final, yo vengo del Black Bass, venía del Black Bass durante muchos años, estuve compitiendo y me pasé a la mosca. Y hay que tomárselo de dos formas completamente diferentes. En el Black Bass yo pescaba en competición, hay que ser muy eficiente, muy rápido y la verdad que soporta bastante estrés. Sin embargo, la pesca mosca yo me la tomo de una manera más relajada, más tranquila. Hay veces que es verdad que, bueno, pues pesco más rápido para sacar más provecho al día, pero hay veces que hay que pararse, el que fuma echarse un cigarrito, ver cómo está el campo, está precioso. Y al final nos tenemos que quedar con eso, venir aquí al campo, disfrutar. Hoy he venido solo, mis compañeros no han podido acompañarme, pero bueno, la siguiente seguro que van a estar aquí. Haremos algún vídeo con Germán, que no ha salido todavía del canal. No ha dicho nada, pero seguro, ese se me toca yo mío, se viene conmigo a mi lado. Así que creo que a ver si se quiere animar y hacemos un vídeo ahí, un mano a mano, a ver si hay un poquito más de actividad. Yo creo que en una semana o dos estará esto bastante bueno para la pesca. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y nada, en breve preparamos otro vídeo. Muchas gracias por seguir ahí.